La Universidad Externado de Colombia presenta Mujeres de Ataque. Son valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Muy buenos días, bienvenidos a Mujeres de Ataque. Este programa es posible gracias a la Universidad Externado de Colombia y a su división de estudios de género. Colombia, por estos días, ha conmemorado uno de sus hechos más dolorosos y lo ha conmemorado para rendirle un tributo de admiración a quienes fueron las víctimas de la toma brutal del Palacio de Justicia hace 40 años. Después vino una muy controvertida retoma y lo cierto es que después del 6 y el 7 de noviembre de 1985, los colombianos vimos cómo había ardido el Palacio de Justicia por cuenta del ingreso a ese templo de la justicia de los integrantes del M-19. Se ha tributado homenaje a profesores muy distinguidos, a magistrados, a juristas, y nosotros desde Mujeres de Ataque sentimos que es indispensable hacer un homenaje especial a una magistrada fuera de serie, a una mujer que rompió muchos esquemas, que abrió muchas puertas para las mujeres de Colombia, que había llevado una voz absolutamente pionera en las instancias judiciales, y su memoria hay que honrarla en estas fechas. Pocas veces hacemos un programa póstumo. Fanny González Franco, magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, merece un homenaje. Y este homenaje empezó por cuenta del empeño de su sobrina nieta, María Josame, por revivir su memoria y porque su legado se mantuviera presente. Cuando el país mencionaba otros nombres, cuando el país se concentraba en lo que había ocurrido en el Palacio de Justicia, María Josame levantó su voz y dijo: a Fanny González no la podemos olvidar. María Josame, gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Gracias, Juan, a ti por la invitación. Tú eres sobrina nieta de Fanny González. De Fanny, sí, señor. ¿Quién fue Fanny González, María? Bueno, Fanny González fue una magistrada, fue la magistrada de la Corte Constitucional en el momento en que ocurre la toma del Palacio de Justicia. Creo que siempre hemos oído hablar de los magistrados que murieron en la toma del Palacio, pero nunca se ha oído hablar de la magistrada. Fue la primera magistrada mujer nombrada en la Corte, y ella tiene toda una trayectoria importante porque le abrió mucho camino a las mujeres. Una trayectoria impresionante en la rama judicial. Llega, como lo dice María, la primera mujer magistrada en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Fanny González es la primera mujer magistrada del tribunal. Fanny González es la primera estudiante de Derecho en su universidad. Fanny González fue siempre una pionera. Siempre fue una pionera, una abogada pionera. Ella fue una alumna excelente en el colegio y a partir de eso le hacen la invitación de ser la primera mujer para ingresar a la Facultad de Derecho de la Pontificia Bolivariana. Nacida en Pensilvania, Caldas, de una familia gigantesca. De una familia gigantesca, 19 hermanos. Y nació en Pensilvania y después de un tiempo mis bisabuelos decidieron mudarse a Manizales para tener un mejor futuro pues con sus hijos, y ella hizo el colegio en Manizales y ya después se fue a la Pontificia Bolivariana. No se nos puede olvidar en Mujeres de Ataque, aquí cada semana
entrevistamos mujeres cuyas historias son inspiradoras. El legado de Fanny González, en estricto sentido, la hacen no solo una mujer de ataque, una mujer de oro para Colombia. ¿Quiénes recuerdan a Fanny en este homenaje que le vamos a tributar? ¿Cuál es la primera voz que tenemos para recordar a Fanny? Bueno, la primera voz que tenemos es Leticia González, es una de sus hermanas, solo quedan 2 hermanas en este momento y una de ellas es Leticia, y ella nos cuenta cómo vivieron ese día, cómo vieron ellos desde Manizales el día de la toma. Aquí está, Leticia González Franco, hermana de Fanny, el día de la toma. Eso fue tremendo, pero estábamos todos, ya empezamos a estar todos reunidos. Y con mis hermanos todos, empezaron a llegar todos, y todos viendo este palacio, y mi hermana estaba allá. Eso fue un día de terror para nosotros, de terror, porque es imposible decir, imposible transmitir lo que nosotros ese día vivimos, tan duro, tan espantoso, no podemos decir cruel. Y ahora, María, tenemos la voz de tu propio abuelo, su hermano. La voz de mi abuelo Augusto, que falleció hace 2 meses, y Fanny era su ídolo, literalmente era su ídolo, hasta el último día. Siempre la recordó. Siempre la recordó. Siempre la tuvo presente. Desde que yo era muy pequeña, mi abuelo me contó la historia de su hermana y me la contaba y me repetía. Y me acuerdo mucho una vez que un día estábamos en la finca y se levantó y me dijo: anoche me soñé con Fanny. Y me contó el sueño y a mí eso me impactó mucho. Siempre fue su ídolo. Tú, por supuesto, no habías nacido cuando ocurrieron los hechos del palacio. Yo no había nacido. Y en tu familia, ¿ese era un recuerdo muy presente? Un recuerdo muy presente todo el tiempo, y sigue siendo. Cuando yo era pequeña no dimensionaba lo que fue realmente la toma del palacio, pero a medida que fui creciendo y fui viendo la magnitud de lo que fue, yo dije: esta historia no se puede olvidar. Y eso es lo que nos dijo a todos María Josame, y ese es el compromiso de Mujeres de Ataque. Aquí está la voz de Augusto González Franco. Nosotros, desde el mismo momento del crimen en el Palacio de Justicia, decidimos guardar el silencio, que nos parecía el homenaje más grande que podíamos hacerle a nuestra hermana, y también a su vez un homenaje como respuesta a esa forma como ella entregó su vida al mismo país. María, la familia no habló en estos años, ni ejerció acciones, guardó su luto y guardó su recuerdo. La familia decidió guardar su luto, decidió guardar silencio, porque lo que ha dicho la familia es el mejor homenaje para Fanny, que era una persona tan sencilla, tan cercana, con don de gente, es guardar silencio, no pedir nada y más bien honrar su legado. La única vez que de alguna forma se habló fue hace unos años, que pidieron exhumar el cuerpo de Fanny para verificar. Fanny González Franco, abogada pionera, mujer de ataque, la primera mujer en obtener el título de abogada en su universidad, la primera magistrada del tribunal, la primera magistrada en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Hacía tu abuelo Augusto una referencia a las últimas palabras de Fanny para rendirle un tributo integral, para que ustedes lo escuchen, el calibre de esa mujer, el coraje de esa mujer. Le voy a pedir a María que nos lea sus últimas palabras, María. Si es designio de Dios que yo muera para que se conserven las inmaculadas instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, entonces que Dios, el presidente y las Fuerzas Armadas salven la patria. Muero, pero no me doblego. Muero, pero no me doblego. Muero, pero no me doblego. Qué lección la de Fanny González. ¿Quiénes sobrevivieron en la familia a Fanny González? Sus hermanos, ¿tenía hijos? Ella no tenía hijos. Sus hermanos, cuando ella se viene a vivir a Bogotá,
se va a vivir con uno de los hermanos se llamaba Ariel, su esposa y sus 2 hijas, Carolina y Mariana, que son las personas que vivieron con ella mucho tiempo y creo que son ellas las que más pudieron compartir con Fanny. Pues es María Josame, y María hizo una grabación y la publicó en las redes sociales diciendo: este legado no puede morir y este testimonio hay que darlo, y por eso estamos en Mujeres de Ataque honrando la memoria de una mujer absolutamente excepcional en la historia de nuestro país. Ya regresamos aquí en Mujeres de Ataque y nuestro homenaje a Fanny González Franco. De las Américas. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Regresamos. La toma del Palacio de Justicia es uno de los episodios más dolorosos en la historia de Colombia. Hace 40 años, unos comandos del M-19 ingresaron al Palacio de Justicia y eso después desembocó en un verdadero holocausto, y perdieron la vida los magistrados, y perdieron la vida abogados, y perdieron la vida ciudadanos que hacían sus diligencias en el palacio, y perdieron la vida funcionarios de la parte administrativa, de la cafetería. Hay mucha historia todavía por confirmar en la toma y en la retoma del Palacio de Justicia. Hay desaparecidos. Las preguntas todavía rondan por el país. ¿Fueron los narcotraficantes los que financiaron al M-19 para hacer la toma del Palacio y destruir los expedientes de extradición que cursaban en la sala penal? Gran interrogante. ¿Estuvo Pablo Escobar detrás de la toma del Palacio de Justicia y por eso se explican visitas que están relatadas, entre otros, en el libro de Virginia Vallejo, visitas de Álvaro Fayad y de Iván Marino Espina a la hacienda Nápoles de Pablo Escobar? Eran comandantes del M-19. El señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, dijo que había sido una genialidad de uno de los artífices de esta toma, lo que produjo una reacción muy fuerte del presidente de la Corte Constitucional de Colombia, del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, diciendo: eso no fue ninguna genialidad, fue un acto terrorista. La retoma por parte de las fuerzas militares ha tenido a varios generales, coroneles condenados. Ninguno de los guerrilleros recibió una condena, un indulto, un reindulto. Ahora se preguntan si estuvieron bien otorgados. En fin, todavía hay mucho dolor, todavía hay muchas preguntas alrededor del Palacio de Justicia, pero hay algo cierto, y es lo que nos convoca en este programa. En ese Palacio de Justicia había una mujer excepcional, había una mujer fuera de serie, fuera de lote, que le abrió el camino a muchas mujeres en Colombia. Le abrió el camino no solo en la Facultad de Derecho, donde fue la primera abogada graduada, no solamente en el tribunal, donde fue la primera magistrada de tribunal, en la propia Corte, donde llegó como primera mujer a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Fanny González Franco. Su sobrina nieta, María Josame, tuvo el coraje y la decisión de hacer un video para Colombia entera diciendo: esta era Fanny González Franco. ¿Cómo nace el deseo de hacer eso, María? ¿Cuál es el propósito de recoger un testimonio que estaba bastante olvidado, tristemente? Así es. Esto tiene 2 lados. El primero es que yo siempre quise hacer un video con mi abuelo contando la historia de su hermana y desafortunadamente no alcancé, porque mi abuelo falleció hace 2 meses, no alcancé. Y con el aniversario de los 40 años yo dije: tengo que hacer algo, tengo que alzar la voz, viendo todo lo que está pasando. Tú comentabas ahorita el tema de la genialidad. En esto no hay ninguna genialidad, esto fue un acto de terrorismo. Y lo que se ha querido a lo largo de los años precisamente es reescribir esa historia, manipularla
y eso no lo podemos permitir. Sobre todo para mí es de alguna forma una acción para que mi generación y las que vienen conozcan este hecho y tomemos acción, porque realmente lo que se ha hecho es manipular toda la historia. Y como lo decía en el video, para mí yo creo que el legado de Fanny tiene que perdurar en todas las generaciones, pero sobre todo ahora, porque estamos en un momento en que tal vez maltratar a la justicia se ha convertido en algo normal y lo vemos todos los días y eso no puede pasar. El Estado de Derecho se tiene que defender, la justicia se tiene que respetar. Entonces ese fue como el impulso, esas fueron mis ganas de hacer este video y sacarlo adelante. Y también Álvaro Gómez decía algo y era, la vida no puede ser negociable en la conquista del poder. Y esas palabras para mí hoy en día resuenan mucho, porque mi generación está viviendo un momento muy complejo que vivió la generación de mi abuelo. Estamos viendo magnicidios, estamos viendo cómo se irrespetan las instituciones. Entonces ahí nació mi impulso de hacer el video. Muy importante, y por eso también hemos invitado a María, porque no podemos permitir que quede en el olvido la huella de Fanny González, y porque también sentimos, y lo ha expresado María, que las nuevas generaciones tienen que conocer esto. Yo noto que la falta de cursos de historia, las nuevas narrativas digitales, las redes sociales, a veces han hecho que muchas personas jóvenes no tengan todo el contexto de lo que ha pasado en este país en el que viven. Así es, y yo creo que mi generación por lo menos no tiene pleno conocimiento de lo que sucedió en el Palacio de Justicia. Yo lo sé porque tocó a mi familia, pero mi generación no lo sabe. Es un hecho aislado, un hecho que hemos guardado en el cajón por allá de los recuerdos de la historia de Colombia. Pero es momento de que lo recordemos y sobre todo el momento en el que estamos viviendo. Y es a partir de eso, respetemos el Estado de Derecho, respetemos a las instituciones. La vida no es negociable en la conquista de una lucha de un poder. Estuvimos siguiendo un acto hermoso, desgarrador, conmovedor, profundamente sentido, que el rector de la Universidad Externado, el doctor Hernando Parra, y la universidad hicieron a los magistrados externadistas que perdieron la vida y a los profesores del externado que perdieron la vida. Y en ese acto pensaba yo, es que quienes estaban en el palacio y perdieron la vida son héroes y heroínas de la vida colombiana. Así es. Y cuando uno oye las palabras de Fanny, queda aún más claro. Ella estaba resistiendo. Muero pero no me doblego. Eso es todo un testimonio, un testamento, un legado, María. Muero pero no me doblego. Y ella fue una heroína. Ella estuvo 5 horas encerrada en la oficina, en el palacio. A las 5 horas llegó el M-19, le tocó la puerta, ella estaba hablando con su hermano Otoniel, le dijo, llegaron por mí. Y le pronunció esas palabras. Y es ahí donde yo digo, es una heroína. Ella murió y no se doblegó. No se doblegó. Murió de pie. Y murió de pie y por Colombia. Y por Colombia. Esto decía sobre Fanny González, la entonces secretaria de la Sala de Casación. Recuerdo a la doctora Fanny González Franco como una persona cercana, como una persona muy humana. En marzo de 1984 se convirtió en la primera mujer magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Dueña de una disciplina férrea, se destacó por el orden y su dedicación al estudio. Le abrió camino a la mujer en la justicia colombiana. Le abrió las puertas a generaciones de mujeres juristas en Colombia. Enfrentó los prejuicios de su tiempo y defendió sus principios hasta el último instante de su vida. Nos ha contado María de la muy estrecha relación que tenía Fanny con su hermano y con sus sobrinas. Una mujer muy de familia. Muy de familia. Su familia era lo más importante para ella. Aquí está el testimonio de su sobrina, con quien vivía.
Vivía con ella. Con su sobrina, sobrina. Carolina González, en este homenaje a Fanny González Franco. Tuve la gran fortuna de compartir el día a día con mi tía Fanny González Franco, Fanito. Ella vivió con nosotros durante el tiempo que fue magistrada en la Corte Suprema de Justicia y eso nos dio la oportunidad de ahondar una conexión muy linda que ya teníamos. Entonces aquí, con este tiempo viviendo con ella, me parece que pude profundizar en esa conexión y eso siempre ha sido algo muy importante para mí. Ella para mí ha tenido una presencia muy importante y muy significativa en mi vida y estoy muy orgullosa de ser su sobrina y bueno, realmente es una presencia maravillosa en mi vida. Fanito la recuerdo como una tía muy querida, muy alcahueta, una tía siempre presente para nosotras, para mi hermana y para mí como sobrinas, y muy presente para todos los miembros de su familia. Para ella realmente lo más importante era su familia y el amor que tenía por toda la familia era una cosa maravillosa. María Josame, gracias. Gracias por haber hecho este video, gracias por estar aquí. ¿Qué decirles a los colombianos sobre Fanny González? Primero, gracias Juan a ti por la invitación y a los colombianos decirles que Fanny fue una heroína, sobre todo para las mujeres, que nos abrió un camino impresionante, que así fuera mujer, ella era consciente de que estar en el cargo que estaba no implicaba que solo por ser mujer podía estar ahí, sino que tenía que esforzarse igual que un hombre para estar ahí. Y que fue una heroína y que su legado tiene que perdurar. ¿Y qué decirles a los jóvenes de tu generación sobre este país y sobre lo que ha pasado y sobre el futuro? Bueno, yo creo que el mensaje de Fanny es claro. Hay que respetar las instituciones, hay que respetar el Estado de Derecho. No podemos permitir que manipulen y reescriban una historia pues, que fue completamente distinta a lo que han intentado contar y que la vida no puede ser negociable solo por la conquista del poder. La vida no es negociable, valores, y hay una dignidad que es superior a cualquier temor y quien lo encarnó fue Fanny González Franco. Gracias a la Universidad Externado de Colombia que ha hecho posible este programa, gracias a María Josame, gracias a quienes nos dieron sus testimonios y gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en Mujeres de Ataque. Que tengan un feliz fin de semana.